Hola familia, espero estén súper bien. Yo quiero contarles algunas cosas que han venido pasando en esta temporada y las nuevas noticias que vienen. Como ustedes saben, hemos venido teniendo un tiempo de búsqueda de Dios y ha sido intenso porque queremos saber lo que Dios quiere hacer en este año. Últimamente tuvimos un entrenamiento de adoración e intercesión con el profeta Tommy Arayomi para poder entender cómo se están moviendo los diferentes ambientes espirituales en Colombia y cómo podemos actuar frente a esto. Por otro lado, tuve el privilegio de estar en la asamblea anual de SEDECOL, la Unión de Pastores de Colombia, donde pude conocer muchísimo de la historia de la iglesia en Colombia y cómo tenemos este privilegio ahora de poder predicar el evangelio libremente, cómo podemos utilizar estas diferentes herramientas, como que tenemos bastantes iglesias en Funza Mosquera, en Bogotá, y así podemos trabajar juntos en unidad. Ven a habitar, ven a gobernar con tus hijos aquí. Oh Rey justo, oh Rey justo. Ven a habitar, ven a gobernar con tus hijos aquí. Hola familia, espero estén muy bien, gracias a todos por estar atentos. Ya estamos acabando nuestra misión aquí en Honduras. Ya vamos a regresar a Colombia y solo quería agradecerles por estar tan atentos, por estar tan pendientes, por orar por nosotros. Lo que pasó en Honduras fue un tiempo increíble donde Dios pudo hablar a diferentes iglesias, nos permitió ir a diferentes iglesias a dar capacitación sobre qué es la cultura juvenil y cómo podemos impactar las calles de una forma relevante. Fue increíble porque pudimos ver cómo la iglesia se encendió y fue inmediato. Pudimos estar en las universidades públicas, pudimos estar en diferentes radios y medios de comunicación y el Señor nos permitió ver diferentes testimonios de chicos recibiendo el evangelio y conociendo un poco más de lo que Dios está haciendo. Empezamos a trabajar más en Casa Azul, pudimos tener diferentes eventos de impacto, pero hace poquito tuvimos un encuentro con la escena secular musical y pudimos conectar con diferentes jóvenes allí. El reto que viene ahora es que vamos para Cali. Del 13 al 20 vamos a estar en Cali, avivando la iglesia, encendiendo a los jóvenes. El otro mes estaremos en Manizales también. Y en junio tenemos un viaje para Polonia, a un festival de rock que es muy influyente en Europa. Y el Señor nos ha abierto las puertas para poder ir allá y predicar el evangelio. Gracias por apoyar lo que Dios está haciendo aquí en Colombia, en Latinoamérica y también lo que va a hacer en el mundo por medio de mi vida. Los bendigo, amigos. Gracias. Bendiciones.